Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí su amiga Kenny Sainz para todos ustedes. Hoy estamos aquí en Mi Historia, Mi Voz del canal XD Oficial y tenemos un gran invitadazo. Él es Charlie Bostic para todos ustedes. ¡Bienvenido! Gracias, Kenny. Gracias por la invitación. Aquí estamos para servirles. Gracias, Luis. La otra vez platicando con mi esposa le decía, es que a mí, no sé por qué yo siento como que a mí no me vigilaban tanto. Como que te dejaban ser o sí, así. como que me dejaban ser y le digo, yo hasta recuerdo que ni siquiera iban a firmar las boletas de la primaria, porque no sé, ahora no sé cómo está la situación. Lo mismo. Pero antes te entregaban una boleta, creo que, no sé, bimestral, creo, en esa escuela. Sí. Bueno, la misma boleta y atrás traía las calificaciones mensuales, era mensual, mensuales, y tenía que venir la firma del padre o tutor. Así es. Entonces, me encontré mi boleta, creo que de sexto año. Y le digo, mira, ni una firma, le digo, o sea que ya ni me fumaban. Pues imagínate, 7, ¿cómo crees? No, sí, yo lo comprendo, o sea, yo comprendo toda esa parte porque sí hubo una gran entrega de ambas partes, mi padre y mi madre, al pie del cañón. La infancia creo que fue bonita. A la usanza tradicional de la religión tradicional, sí, claro. Reyes Magos, la Navidad. Las Navidades, todo ese tema. Sí, todo ese tema bonito. Y las Navidades eran muy generosas, muy abundantes, porque a mi padre él viene de una familia de carpinteros. Okay. Mi abuelo, su padre, el padre de mi padre, fue carpintero. Entonces mi padre hizo una mesa bastante larguita, bastante grande, pues, para todos los hermanos. Claro. Y a mi papá le encantaba que hubiera alimento, ¿no? En general, cena de Navidad y cena de Año Nuevo era echar la casa por la ventana. Todo suficiente. Sí, o sea, suficiente hasta como para vecinos que nos visitaban. Que bueno, pues, feliz Navidad, pásenle, cómense una tortita, cómense eso. Y, muy dadivosos, muy abundantes, bien generosos, muy todo. Bien generosos mis Qué padres. Padre. Y sobre todo, bueno, venir de una familia grande, de una familia, como tú lo comentabas, familia feliz. ¿En algún momento, teniendo tantos hermanos, te hizo competir por ese tipo de cosas? Sí, de cierta manera, como yo era el segundo varón, mi padre tenía mucha cercanía con el primer varón. Entonces sí, yo sentía como que había una desigualdad ahí en atenciones. ¿Sentiste esa necesidad de ser escuchado? Sí, muchas veces. De hecho, mi padre me llegó a callar porque yo no sé, de chavito yo traté mucho de comunicarme. Okay. Pero como que no encontraba con quién. Digo, nunca me habían hecho esa pregunta. Pero, por ejemplo, mi papá estaba trabajando en el taller, cosas que recuerdo, ¿no? Estaba trabajando en el taller y yo le preguntaba, porque yo quería entrar al mundo de su oficio. Aunque no me gustaba mucho, yo quería tener esa cercanía con mi padre. Entonces yo le preguntaba, ¿y por qué esto? ¿Y para qué esto? Y una vez me cayó definitivamente. Yo creo que lo hostigué de tanta pregunta. Ya. Y me dijo, hijo, también observando se aprende. Entonces yo me quedé así, pues hay que ser observador. Sí, claro. Pero esa frase sí me hace eco, me lastimó en el momento, pero aprendí la lección. O sea, hay que ser observador. Claro. Entonces, pasándomela ya a mis tiempos entre la infancia y la adolescencia, una de las características de mi familia era que son bien fiesteros hasta la fecha. Okay. Pero mi padre y mi madre cantaban bien bonito y a veces se juntaban a cantar. Muchas veces mi padre cantaba por separado, o sea, como hobby, pero no lo hacían mal. Entonces había un punto que él jalaba guitarristas. Dentro del taller había 2 personas que tocaban la guitarra. Uno de ellos se llamaba Nieves Ambrosio y otro era Enrique Martínez. Y los 2 tocaban, a veces uno estaba, a veces el otro no. Ajá. A veces estaban los 2 y se acompañaban. Entonces esa situación, esa frase que también observando se aprende, claro. Entonces me hizo observador. Entonces yo me sentaba en una cubetita o en un banco de los del taller y yo veía que estaban trabajando y se estaban echando su copa y eso. Sí, claro, la parte bohemia, La parte ¿no? bohemia del taller, que creo que hasta la fecha en muchos talleres se acostumbra, sí, ¿no? Sí.
y se ponían a cantar. Entonces yo me quedaba viendo hacia mi papá, lo escuchaba, veía las guitarras, y esa fue la parte que me fue jalando a la música, ¿no? Y de repente, sobre todo Enrique dejaba su guitarra que llevaba, la guitarra Claro. que llevaba, yo la tomaba y empezaba yo así como que a querer tocar, ¿no? Lo que yo había visto trataba de hacerlo. Como que imitarlo, ¿no? En ese Sí, momento. exactamente, como un proceso de imitación. Ya cuando entré a la secundaria, mi papá me regaló una guitarra que hasta la fecha, digo qué bueno que se rompió, porque era una guitarra blanca, que yo creo que se la compró a un trovador de cantina, porque estaba levantada así. Los que sabemos de música, no sé qué cámara, ¿verdad? Creo que es esa. Sí. Así de levantada. Entonces, yo había tocado la guitarra de Enrique Martínez, no era tan levantada, Sí. pero esta estaba sumamente levantada. Entonces, pero como ya era mi guitarra, entonces yo intentaba sacarle sonido, no sabía ni afinar una guitarra ni nada. Pero bueno, el punto es de que en un accidente, una de mis tías la sacó del clavo donde la tenía colgado. Accidente, o sea, estaba barriendo, trapeando, no sé qué, la botó del clavo y tronó la guitarra. Yo lloré mi guitarra. La levantó más. No, pues tronó todo, así, botó toda la guitarra, ¿no? Entonces, lloré mi guitarra. Sí, claro. Pero cuando se dieron cuenta de que había llorado la guitarra, sí, dijeron, oye, pues es que le gusta la guitarra. Entonces, en un día de Reyes me llegó una guitarra muy bonita, muy buena. Y con esa empecé a practicar. Entré a la secundaria de Niños ¿Qué Héroes. sentiste cuando viste esa guitarra? No, pues yo no quería otra cosa más que la guitarra. Te entró la pasión de tocar, de sentir, de decir. Te observaron, porque dijiste algo bien principal. Me observaron y vieron que yo me gustaba. Es como un déjà vu, ahorita lo que sentí. Qué padre, qué hermoso. Porque tener un instrumento en tus manos, para los que somos músicos, es otra cosa. Y si tienes un buen instrumento, pues mucho mejor. Y si viene de tus padres que te lo regalaron, pues dices, wow. Entonces no está prohibido que toques, no está prohibido que hagas música, no está prohibido que hagas lo que te gusta hacer. Claro. Algo muy importante es que tus padres vieron que te gustó y te lo dieron, o sea, te dieron ese regalo que tú mismo pues dijiste esto, ¿no? Porque muchos padres, hoy en día pues no, es para qué, no sirve, o sea, pero tus papás lo vieron y te lo dieron. Sí, yo creo que aquí se vio el interés de mi parte. Entonces ellos notando el interés, claro. Porque yo sí jugaba fútbol en la calle y sí me salía a cotorrear con los chavos de ahí de la banda y todo el rollo, claro. Pero lo mío era escuchar música. Yo abría la consola de la casa, de la familia, consolas de esas viejitas de los muebles de maderas y grandes, levantaba y mi papá tenía una colección tremenda de discos. Para mí era impresionante, o sea, porque tenía una caja así de este tamaño al lado de la consola, dentro de la consola, ¿no? Y ahí había discos de música clásica, de boleros, y a mi mamá también le encantaba escuchar música. Entonces, era como una familia muy musical. Nos gustaba la música a todos. Ya venía la sangre. Sí, yo creo que sí, o sea, mis abuelos, tanto el paterno como el materno, los dos tocaban la armónica y uno de ellos tocaba la guitarra, okay. El papá de mi papá, la guitarra y la armónica, no profesionalmente, pero sí lo hacían. Se aventaban sus tertulias, se aventaban claro. sus bohemias y ahí estaban. Y mi abuelo materno tocaba la armónica y era fan de Agustín Lara. Wow. Entonces aventaba la de Farolito y la de Solamente una vez y todo ese tipo de canciones. Y pues muy padre, porque pues ahí me crié yo, ¿no? Entonces mi mamá también cantaba bien bonito. Mi mamá me platica que su mamá y su abuela tocaban el arpa y tenían un piano, porque mi mamá venía de una familia de procedencia española. Entonces, pues no andaban tan mal económicamente, pues nada más que se casó con papá y todo. Le ganó el corazón. Sí. Pues no me importa tu economía, yo te amo, ¿no? Bueno. Qué padre. Sí, así más o menos la historia de la infancia y el proceso a la adolescencia, ¿no? ¿En qué momento dices, ya, ahora sí quiero aprender y empiezas a meterte más en la música? En la secundaria tuve la fortuna de
conocer al profesor José Contreras. Okay. Yo estudié en la secundaria, en la Escuela Secundaria Federal Niños Héroes, está en Tlalnepantla, Estado de México. Y ahí pues conocí al profesor José Contreras, era líder también el maestro de la estudiantina de la escuela. Okay. Y entonces yo le dije que yo, porque clásico, ¿no? Los profesores se presentan, yo soy el maestro de matemáticas, soy el maestro de esto. Uh-huh. Cuando él se presentó, dijo, aquí impartimos 2 clases, guitarra y flauta. ¿Quién quiere aprender flauta? Y todos, así, ¿no? Entonces, en el salón. Y cuando salió, yo lo seguí, le dije, yo quiero tocar guitarra. Dice, tus compañeros quieren flauta. Pues me voy a dividir mucho, algo así me dijo, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces me dice, ¿de verdad quieres aprender? Pues métete a la estudiantina. En aquel entonces había los talleres, uno le llamaban curricular y otro curricular. Okay. Entonces yo entré en uno de los talleres a la estudiantina. Ajá. Y desde ahí empecé como mi aprendizaje más formal, porque pues el maestro daba clases de música dentro de la clase de estudiantina. Y empiezas a tocar las clásicas de aquel entonces. La rondalla de Saltillo era la rondalla que rifaba, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces todas esas canciones que tocaba, pues no sé, dime si acaso en tus sueños te acuerdas de mí. Sí, las típicas de estudiantina, la rondalla. Entonces claro. Yo ahí me empecé a foguear. En el inter de la secundaria, digamos que tuve como, aparte de la estudiantina, tuve también la parte de que pues en el taller todavía se seguía tocando, y ahí tocaba bolero señor Enrique Martínez y Nieves Ambrosio, perdón, y yo ahí veía cómo estaban tocando, y yo como ya estaba tocando de este lado, entonces ya les comprendía más, ya les entendía más, pero también fui invitado a mi primera tocada de rock and roll. En aquel entonces eran tardeadas. Y fui como público, yo tenía 14 años, yo creo 14, no sé. Adolescente. Sí. Y vi tocar en el Club de Leones de Tlalnepantla, vi a tocar a una super banda que hasta la fecha pues, los admiro, Nahualt, así se llama. También vi a Three Souls, en aquel entonces eran Three Souls. También vi a Duk Dukes. Y me impactó tanto que esas tardeadas se hacían cada domingo. A veces un domingo sí, a veces un domingo no, pero hubo un tiempo que se hicieron seguido. Entonces cobraban 60 pesos en aquel entonces para entrar. Y yo iba a la tardeada y me metía, y yo veía cómo le hacía para juntar el dinero para poder entrar a la tardeada de rock and roll. Dices, yo quiero estar aquí. Sí, y ahí apliqué la de mi padre, ¿no? Volví a aplicar la de mi padre, ¿no? También observando se aprende. Ajá. Entonces yo no iba a bailar. O sea, yo me paraba enfrente del templete, enfrente de lo que es donde tocaban, en la plataforma donde tocaban, okay. y yo veía a los músicos así como de aquí a la lámpara, más o menos, y yo veía cómo tocaban, y yo cuando regresaba a mi casa, a la casa de ustedes, regresaba y me metía directamente a mi cuarto donde estaba mi guitarra, y ahí empezaba yo a practicar lo que yo había observado, y empecé a tocar rhythm and blues, que era lo que más rifaba en aquel entonces, y así se fue gestando el gusto también por el rock and roll. Por la música. Y sobre todo, hablando de eso, ¿no? Dijiste, bueno, pudiste escuchar a lo mejor que el bolero, que la ranchera, otro, cualquier, el tango. Pero exactamente, pero tú dijiste, me voy por el rock, ¿no? Fue como que lo del rock se dio algo, no sé, como que fue algo curioso, porque yo ya en mis tiempos de bachillerato, pues yo ya no soltaba la guitarra, yo me iba al bachiller con mi guitarra. ¿Tu compañera? Sí, mi compañera. Yo traía mi guitarra, no siempre, pero sí regularmente la traía. Cuando menos 2 veces a la semana me la llevaba. Entonces, en el CECIT 210 fue donde estudié mi bachillerato. Okay. Ahí conocí a varios que pues, les gustaba también la bohemia, ¿no? Entonces yo los acompañaba, empezaban a cantar que rock and rollitos, que baladas. Había varias personas que también tocaban la guitarra y me decían, ¿me prestas tu guitarra? Sí, vale, nunca sin envidia, ¿no? Sí, yo me quiero acordar del nombre de este tipo, pero era un tipo que tocaba puras canciones de Manuel.
del primer disco, no te salgas de mis brazos, sigue echada hacia Bien el ayer. romántico. Pero bien bonito, las tocaba O sea, muy lo bien. hacía bien. Lo hacía muy bien. Pero no me acuerdo de su nombre. Y había ahí fue donde conocí a Mario Jiménez. Mario Jiménez era baterista de una banda que me invitó, era una banda de rock, que me vio tocar y me dice, oye, a mí me hace falta un guitarrista como tú en mi banda. Vente. Y vente a hacer la prueba, y su hermano era el guitarrista, otro guitarrista, Nay Jiménez, y en el bajo estaba Fernando Lara. Te vas a sorprender de mi memoria. No, es que bueno. y hice la prueba. Va a decir después, espero que te acuerdes de todo. Sí, ella sabe. Entonces hice la prueba y pues me quedé a tocar rock and roll con esta banda. Sí, o sea, definitivamente era como que la música que más estaba yo asimilando, pero nunca dejé de tocar balada, nunca dejé de tocar bolero ni rancheritas. O sea, soy rockero, sí. Claro. Soy rockero, sí. Pero soy también músico versátil, o sea, me gusta toda la música. De hecho, en el grupo de alabanza de la iglesia, Okay. a veces me paso al bajo, a veces me paso a la guitarra, dependiendo... Lo que se vaya a tocar, ¿no? Dependiendo del compromiso de los demás músicos. Qué padre eso. O sea, ¿y en qué momento, dentro de toda esa parte musical que es muy importante y tu formación desde pequeño, qué momento conoces o se forma la banda Bostik? Cuéntame. ¿Y por qué Bostik? Cuéntame. Ok. La banda Bostik, su inicio es en 1983. Digamos que yo estaba tocando como por el 81, 82, ya estaba tocando con Rockena. Yo ya había tocado en algunos grupos, en un grupo de bar, en un bar que era propiedad de mi hermana mayor. Okay. Y bueno, el caso es de que yo entro a Rockena como músico invitado, se desintegra Rockena y yo nunca supe los motivos, pero en el mismo bachillerato tenía yo varios compañeros que éramos muy afines, entre ellos estaba Sergio Medina Torres, no me acuerdo bien, José Braulio Rosales, y eran vecinos ellos, pero el papá de Sergio quería formar una banda. Entonces cuando me vieron sin banda, yo ya andaba cotorreando también en su barrio, ahí, en el Olivo, en el pueblo, en la colonia El Olivo. Y ya me habían visto tocar y pues andaba yo muy activo con la guitarra, no la soltaba, la verdad. Y entonces se le ocurrió al papá de Sergio hacer una banda de música, de rock, él que quería que fuéramos rockeros, ¿no? Okay. Entonces, pues me dijo, no, yo sí jalo. Entonces, en una de esas yo estaba por ahí cotorreando en la misma colonia y veo que suben en una camioneta con equipo. Y me gritan, vente a la casa, ya compramos equipo. Entonces yo vine así como, ya compramos equipo. Y ya me fui, ¿no? Dejé lo que estaba haciendo y me fui, ¿no? Y ya estaban bajando el equipo. Le habían comprado todo el equipo a un grupo tropical que se había desintegrado, ¿no? Creo que otro grupo. Creo que se llamaba Brisa Tropical porque el bombo traía una palmera y decía Brisa Tropical. Okay. Creo que sí era ese nombre. Entonces ya empezamos a inspeccionar el equipo. Yo ya sabía muy poquito de equipo porque pues, allá con Rockena me ponían todo. Yo no tenía ni una guitarra eléctrica, no tenía nada. Entonces ahí se formó Blackstone. Blackstone pasaron varios elementos. Pero en 1982, Blackstone, junto con otras 2 o 3 bandas de la región, éramos como los demás de poder de convocatoria. Había 3 o 4 bandas, ¿no? Blackstone era una de ellas, había otra que se llamaba Hielo Negro y otra que se llamaba Masacre. Y Masacre eran unos musicazos, eran hermanos que tocaban muy bien. Como eran hermanos, vivían en la misma casa, ensayaban todo el tiempo. Sí, claro. Ensayaban todo el tiempo, ensayaban. Bueno, el caso es de que el guitarrista Lalo, el José Eduardo Cruz, me fue a buscar en el 82 para juntar a su banda, que era el Hielo Negro, y a Blackstone para hacer un evento pro iglesia católica por los rumbos de Tequesquinahuac. Y me fue a buscar a la casa, donde él investigó dónde vivía, etcétera, etcétera, y llegó a la casa, me encontró trabajando en el taller de mi padre,
y me platicó el plan. Y dije, pues sí, trabajamos. Me gusta sí, claro que sí, vamos a trabajar, vamos a ayudar a la iglesia, ¿no? Y pues había un reparto de utilidades al 30% cada elemento. Iglesia 30, el otro grupo 30 y mi grupo 30. Bueno, el 30%, ¿no? Y se dio el día del evento. Yo no conocía musicalmente, o sea, yo nunca había visto tocar al grupo de Eduardo, de Lalo Cruz. No lo había visto tocar nunca, pero sí tenía referencias de que tocaban muy bien. Y ese día los escuché y sí, efectivamente tocaban muy bien. Y pues mi banda y él pues, se llenó, se hizo una kermés bien bonita, hubo vendimia. Fue padre la experiencia. Fue padre la experiencia. Y ahí yo vi a Lalo tocar rock and roll, porque yo ya lo había visto tocar, pero en una banda que se llamaba Las Ideas, que tocaba versátil. Okay. Me quedaba de paso del bachillerato para tomar mi camión de regreso a mi casa y tenían un local ahí, decía Las Ideas, era un grupo de versátil y ahí él ensayaba con ellos, yo ahí lo conocí nada más de vista. Entonces, cuando él fue a buscarme, pues ya lo ubicaba, ¿no? Sí, entonces claro. Dije, órale, pues sí, cómo no, vamos a jalar. Y entonces terminó el evento, hicimos el reparto de utilidades y ahí nos despedimos. Pero exactamente el 10 de enero del 83 nos lo encontramos. Yo andaba paseando con mi esposa ahí por el centro en aquel entonces éramos novios. Okay. Y andábamos por el centro, por el mercado de Tlalnepantla y nos lo encontramos. Y le pregunté, ¿qué onda con tu banda? No, pues ya me salía, se desintegró. Y pues como a mí me gustó cómo tocaba la guitarra, dije, pues jálate con nosotros. ¿En serio? Sí, te espero el lunes, no sé qué, cómo quedamos. El chiste es de que empezó a ensayar con nosotros. Ahí fue cuando ya nos integramos él y yo, él en la guitarra, yo también en la otra guitarra, pero yo cantando, traíamos un bajista, traíamos un baterista. Pero mi patrocinador ya no le gustó que fuéramos más elementos, porque obviamente le tocaba de menos dinero. Sí. Exactamente. Entonces hubo un momento que pues entre ellos, como eran familia, se gestó la salida de Lalo. Entonces yo no me di cuenta que Lalo estaba escuchando una junta que teníamos a mí me citaron para ensayar y yo también lo cité para ensayar. Entonces yo estaba así en la junta y me estaban explicando lo del reparto y que si se seguía repartiendo el dinero de partes iguales, entonces mejor que nosotros, los externos, Lalo y yo, teníamos que cooperar para la electricidad de los ensayos. Y se me hizo algo así como muy mal plan, ¿no? Se me hizo algo así como, sí, muy grotesco, ¿no? Sí. Y yo defendiendo la postura hasta les dije, es que es un elemento que vale la pena porque toca muy bien. Mientras que él está tocando, haciendo sus partes, yo estoy haciendo otras partes, se escucha más lleno, más exactamente. Bonito. Porque él era guitarrista, claro. Y yo era guitarrista, pero yo me acompañaba, mientras que yo cantaba podía acompañarme mejor. Es más cómodo que estar cantando y también requinteando. Sí, sabes de esto, me doy cuenta. Entonces, para mí se me hacía más cómodo y aparte sí subió de nivel la banda, lo que sea de cada quien sí. Lalo tocaba muy bien, bueno, toca bien, pero a mí me gustó, desde que lo vi tocar rock and roll, me gustó cómo tocaba. Entonces, de hecho, pusimos canciones, incrementamos ¿cómo se le dice? El repertorio lo incrementamos, canciones que él traía. O sea, creció la banda. Sí. No duramos mucho tiempo cuando empezaron todas las inconformidades de parte del patrocinador, pero cuando se estaba discutiendo eso, tratando yo de llegar a un arreglo, yo no me di cuenta que Lalo estaba en la ventana, estaba escuchando. Entonces de repente dice, no te preocupes, yo me voy. Sentí tan feo porque yo lo invité y además como que hicimos un clic musical, ¿no? Entonces agarré y dije, no, pues saben que yo también me voy. Y bien digno, yo agarré mi única pertenencia del grupo, que era un cable de espiral, ¿no? Pero era de muy buena marca. Claro. Me voy pero sin mi cable. Me voy pero me llevo mi cable. Sí, claro. Y bueno, el caso es de que se salió él y yo enseguida lo alcancé como a una cuadra de más o menos y media.
Le digo, vámonos. ¿Qué pasó? No, pues ya también me salí. ¿Es tu banda? Le digo, sí, pero no, ya. Sí, por la situación. Digo, no, ya estuvo, ya. Además habíamos tenido algunas situaciones ahí, incluso hasta violentas, Wow. Entonces como que también igual yo estaba como que ya en el estira y afloja. Hubo una oferta de una grabación en un evento de una fiesta de 15 años. Una fiesta de una quinceañera, mejor dicho. Dije, qué larga fiesta. Qué larga fiesta. Aguantar. Hay que aguantar. Oye, ¿cuánto cobraron? Sí, no, yo en una noche ya no aguanto. Yo conocí a un arquitecto, se me acercó un arquitecto al finalizar la fiesta, me dio su tarjeta y él trabajaba para Orfeón. En aquel entonces. Sí, muy y buena me dijo, oye, me gusta cómo suena tu banda, que yo los puedo llevar a tocar al Hotel de México, antes de que fuera Bostik, o sea, como Blackstone. Y ¿Se empezaron como Blackstone? Sí. Después. Ajá, entonces, cuando regresamos ya a dejar el equipo, platiqué con los elementos. Y me dijo el baterista, no, yo no me puedo dedicar completamente a la música, yo tengo otros planes, que no sé qué. Y volteó a ver al bajista y me dice, no, yo lo que diga el baterista. Y yo dije, no, pues estoy solo. Sí. Y mi visión desde el principio dije, no, pues yo sí quiero tocar. De hecho, es algo que me voy a regresar tantito. Sí. Desde la primera ocasión que yo fui a una tardeada de rock and roll, que yo vi tocar a esos músicos enfrente de mí, fueron como 5 o 6 grupos que vi tocar, yo me hice esa propuesta a mí mismo. Yo voy a tocar un día en los escenarios que estas personas tocan. Yo voy a estar en ese lugar. Yo voy a estar ahí. ¿Lo visualizaste? Sí, lo visualicé. Sí. Entonces, cuando ellos me dijeron, ya recorriéndome otra vez hasta Blackstone, me dijeron que su tirada no era la música, dije, ¿qué hago aquí? Y sin embargo, Lalo sí traía también, dice, no, yo sí quiero, que no sé qué, bueno, porque platicamos. Sí, la misma visión, vaya. Pues digamos que sí, pero bueno, ahorita ese es otro tema, ¿no? Pero entonces lo alcanzo y le digo, vamos a ver a Tomás. Tomás es un amigo mío que vivía, la colonia del Olivo está en un cerro. Entonces va bajando el cerro, que antes de como a 1,5 kilómetros antes de bajar totalmente del cerro, estaba la casa de Tomás. Y Tomás quería tocar la batería, pero no se le daba mucho, pero tenía instrumentos musicales. Sí. Y le dije, vamos a buscar a Tomás, es mi amigo, él tiene equipo y que nos dé chance de ensayar. Y me dijo él, vamos a invitar a mi ex baterista, a Juanito, a Juanelo, él le decía Juanelo. Órale, sí. Entonces le decimos a Tomás, le decimos a Tomás que va a entrar Juanelo para que él viendo aprenda. Cuando ya aprenda, pues que se me jale con nosotros. Pero Tomás nunca aprendió, o no sé. Entonces, Tomás, qué bárbaro. Entonces ahí en ese lugar, sobre la calle, la barda que daba a la calle, eran esos blogs que se llaman celosía. Y son blogs que se permiten, que tienen figura que se puede ver para adentro, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros ensayábamos de frente a la casa a la derecha. Okay. Y en el fondo estaba un lavadero, y en ese lavadero había tambos de 200 litros que decían Bostik, de impermeabilizantes, adhesivos y resinas Bostik. Era como una marca. Es una empresa, es la marca de una empresa de estos productos, adhesivos, impermeabilizantes y resinas. Okay. De hecho existe, o sea, si tú vas a algún lugar, hay un pegamento Bostik, lo encuentras. Okay. Ajá, entonces empezamos a ensayar ahí y resulta que Tomás, que se le daba eso de la organización de eventos, organizó un evento y llevó a Three Souls y llevó, no me acuerdo cuántas bandas más, creo que nada más eran como 4 bandas más, y a nosotros nos puso hasta abajo como Bostik Band. Y yo cuando vi, me enseñó el cartel de doble carta y me dice, ¿cómo ves esta tocada que la voy a hacer? Le digo, pues está bien, aquí bien cerquita, como en un lugar que se llama el Teatro al Aire Libre. Y le digo, ¿y por qué no nos metiste a nosotros? Y me dice, sí, ya los metí, ustedes son Bostik Band. Le digo, no, nosotros somos Blackstone. Yo me quería traer el nombre, ¿no? Sí, claro. Dice, no, es que aquí toda la banda ya les dice a ustedes, les dice los Bostik. Ajá. Porque se asoman a verlos cuando están ensayando, los quieren ver, pero no los ven y nada más los escuchan. Les llamaba la atención, ¿no? Y ven que dice Bostik. Dice, pues ya les puse Bostik. Y yo volteo con Lalo y le digo, ¿cómo ves, Lalo? Dice, pues oye, chido. Pues ok, pues queda Bostik Band.
y se quedó Bostic Band y empezamos a tocar. Ahí todavía no entraba David Lerma el Guadaña. Eso fue en finales del 83 más o menos. Okay. Y tocamos con esa alineación, Juanito en la batería, Lalo en la guitarra, su servidor, yo me pasé al bajo y cantando. Entonces éramos un trío de A3. Entonces, y ahí fue donde empezó la aventura, ¿no? de Bostic Band. Ya posteriormente, pues, invitamos al Guadaña a cantar con nosotros. ¿Cómo lo conocieron? Bueno, el Guadaña tenía 3 bandas. Oh. Oye, ¿cómo le hacen? David Lerna González, mejor conocido como el Guadaña. Oh, yeah. Él vivía en una colonia vecina al Olivo, en la colonia La Blanca. Y él tocaba, cantaba con... Bueno, la verdad es que nunca tocaba, o sea, hacía que tocaba la batería, no, nunca se le dio, o sea, no es hablar mal de nadie, simplemente no se le daba el instrumento, ¿no? Pero cantaba, pero en esa colonia La Blanca es una colonia popular, pero al 100%, entonces sigue siendo así. Entonces como que hacen sus ídolos, ¿no? Del barrio, ¿no? Entonces el Guadaña ya tenía un gran un gran, ¿cómo se puede decir? Una gran cercanía con la gente, o sea, lo identificaban. Como sus seguidores. Sí, tenía como un séquito ya ahí, okay, ¿no? De la misma banda de ahí, de La Blanca. Entonces, de hecho, yo antes de que formara la banda Bostic con Lalo, yo hacía eventos. O organizábamos eventos en sociedad con otras personas y yo lo jalaba a tocar. Bueno, jálense al Guadaña con su banda. O sea, ya lo conocías dentro de, ¿no? Sí, pero yo lo jalaba porque sabían que iba a tocar él y se llenaba. Mucha gente entraba gratis. Pero porque sí, pues con que llenara, pero ¿no? se llenaba el lugar y había mucha gente, entonces nosotros nos hacíamos conocer más y iba creciendo todo esto. O sea, era como tener un balance en cuestión de poder de convocatoria para seguir teniendo convocatoria. Claro. Entonces, esa es estrategia comercial. Sí, a conocer más. Es estrategia comercial. Entonces, yo ya lo conocía, Lalo ya lo conoció después y bueno, pero hicimos clic y lo invitábamos. Nosotros tocábamos Versátil en el 83, 84, ya tocábamos Versátil en el primer bar donde empezamos a tocar como grupo de amenizar el bar y aparte de acompañar variedad. Se llamaba Restaurant Bar Capi. Restaurant Bar El Capi. Por los rumbos de Cuautitlán Pueblo, Cuautitlán de Romero Rubio, así se le conoce el lugar. Y pasábamos a verlo ensayar, a donde ensayaba con un grupo que se llamaba Thunder Tool. Porque decías que tenía 3 grupos. Sí, ¿no? se llamaban Sex Machine, Thunder Tool y Rampa Blues. Oh, ok. Ajá. Entonces eran las tres bandas, ¿no? Pero Lalo y yo pasábamos, antes de irnos a trabajar al bar, pasábamos a La Blanca, pues a verlo, ¿no? También a cotorrear con él un ratito y ahí con los músicos nos conocíamos como músicos. Y cuando llegábamos, les decía el Guadaña a los hermanos, que era el bajista y guitarrista, eran uno Juan y otro no me acuerdo su nombre. Es que le decían el Nervios, pero no me acuerdo su nombre. Y ¿por qué le decían el Nervios? Sí, así, era medio estresado el brother. Y en la batería estaba Tito, no sé su nombre, solamente me acuerdo que le decíamos Tito. Y cuando llegábamos les decía el Guadaña a Juan, préstale tu guitarra, préstale tu bajo. Y pues, órale, va, y nos empezábamos a echar ahí el palomazo, ¿no? Y ahí empezamos a formar canciones, ahí hicimos Malas Noticias, Ahí eres tú, Viajero, Tlatelolco 68, Falsa Sociedad, Malas Noticias. Ahí en el inter de que estábamos ahí, veíamos la hora y vámonos ya porque hay que trabajar al bar, ¿no? Sí. Y le pues vamos, Guadaña, vamos. Y decía, pues sí, vámonos, y se iba con nosotros. Entonces fue como lo empezamos a jalar. O sea que a partir de todo eso lo empezaste, como que se empezó a integrar al equipo. Ajá, sí. De hecho, entre los dos, entre Lalo y yo, o sea, porque Lalo y yo andábamos juntos. Mira, Lalo y yo
somos de la misma edad. Yo nací en enero y él nació en marzo. Yo soy del 8 de enero y él es del 18 de marzo. Okay. ¿Por qué me sé las fechas? Porque yo, sin querer, se me dio la representación de la banda. Entonces yo tuve que ver documentos para sacar pasaportes, para sacar visas, para sacar todos todo. Los documentos oficiales. Exactamente. Entonces, el punto fue de que pues yo me enteré de su vida personal y además hicimos amistad, ¿no? El punto es de que ahí entre Lalo y yo, pues los dos andábamos juntos. De hecho, estábamos recién casados, mi esposa y yo, y pues no teníamos ingresos. Entonces Lalo y yo nos íbamos a tocar a los camiones. De ahí buscaban la manera para tener ingresos. La manera de sustentar, pues cada quien, porque también él simultáneamente él no se casó, no sé, se juntó con una chica y empezó a tener familia, etcétera, etcétera. Y entonces veíamos la manera de llevar el pan a casa. ¿Cómo? Pues tocando en los camiones, pues, somos músicos. Uh-huh. Y pues ¿cómo? Pues vamos a ganar con el sudor de la guitarra, ¿no? Sí. Y nos íbamos agarrábamos una ruta. Y pues era la manera de sustentar en la casa. ¿Qué tan difícil fue abrirse en los años 80 dentro del rock urbano? ¿Qué tan difícil fue? Bueno, en los años 80 no existía el rock urbano. Okay. El rock urbano empezó a nacer, se gestó como por los 89 más o menos. Casi entrando en 90s. Casi entrando en 90s. Okay. Y es un mal término. Sin embargo, sí, ahora sí se distingue el rock urbano de lo que es el verdadero rock mexicano. Okay. El verdadero rock and roll mexicano viene desde los 50, 60, con bandas como los Jackie, como Nahual, como Tinta Blanca, como El Ritual, como Vox Populi, como Longo, el mismo Tri, Duk Dux, Peace and Love, una cantidad de bandas que los escuchabas todos de primer nivel. ¿Cuál fue una de tus influencias? ¿Algún grupo? Mis influencias fuertes fue Nahual. De ahí yo creo que el Tri Souls en aquel entonces. Ajá. Tri Souls, de las nacionales. Uh-huh. Pero yo escuchaba, digamos que no es influencia musical a mi música, pero es gusto musical. Pero como base, ¿no? Decir, ese me gusta y... Es que a mí siempre me gustó el blues, siempre me gustó Eric Clapton, La Crema, me gustó Eric Burdon. De hecho, Eric Burdon and the Animals. Para mí Eric Burdon es uno de los mejores vocalistas de esa etapa. No sé, me gusta The Who, Led Zeppelin, Rolling Stones. No fui muy beatlemaníaco, pero sí me gustan. Okay. No sé, Yes, Rush, Pink Floyd, Black Sabbath, ya más para acá AC/DC, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Dentro de todos esos aspectos del rock, de estar en el grupo, obviamente pues iban creciendo, ¿no? De todo lo que ustedes realizaban. ¿En qué momento ustedes tuvieron, tú, en algún momento que ya tuviste esa fama, cómo lo estabas manejando? ¿Cómo lo manejabas? Pues mira, la fama es algo que se va gestando, se va dando. Aquí yo creo que la gran parte de la fortuna que pudimos tener en ser algo populares o famosos, de hecho aquí en ESA éramos de las bandas preferidas. Se va dando, pero no es parte mía en singular, ni de ninguno de los elementos. Yo creo que fue todo un conjunto, ¿no? Ahora, con el paso del tiempo, pues el Guadaña pasó a ser la figura principal de Bostik, ¿no? Pese a quien le pese y pegándole al ego de quien sea. ¿Cómo fue eso es un fenómeno normal. Okay. Ese es un fenómeno normal que se da en todas las agrupaciones. Por ejemplo, tú tienes a Rigo Tobar y su Costa Azul. ¿Quién era el famoso? Rigo Tobar. Rigo Tobar, claro. Dime los nombres de los músicos de Rigo Tobar. Nadie sabe. Los Bukis, Marco Antonio Solís y ya. Es algo que es un fenómeno natural en los seres humanos. Se le llama frontman, o sea, una persona que está al frente de una banda es la que se da a conocer más. Uh-huh. Y obviamente como lleva el diálogo con la gente, la conversación, el ánimo, la interacción, exactamente, hay una identidad. Aparte, el Guadaña, pues, lo tengo que decir con todas sus letras, era súper carismático. ¿Y tú cómo lidiabas con esa parte? ¿Con de qué?
Ajá, que él fue la parte principal dentro de la banda, siendo tú el fundador de. O sea, ¿cómo lo llevaste? Bueno, yo no soy el fundador, bueno, soy cofundador. Somos cofundadores, Lalo y yo. Pero yo nunca le vi lo malo. Yo al contrario, o sea, siempre hasta pues nosotros lo vestimos de Apache para que tuviera más arraigo. La presentación, ¿no? Exacto. Le fuimos quitando los tenis Converse, le pusimos las botas, consejos, ¿no? De outfit y todo, bueno, de vestimenta, claro. Sí, más nacionales. Más claro, yo le daba clases de vocalización al Guadaña, o sea, si tú regularmente en las bandas se dan las envidias, ¿no? Se dan ese tipo por las cuestiones del ego, pero no, en mi punto no. Tú lo viste natural, normal, bien. Yo lo vi bien. Porque la banda Bostik iba creciendo. Claro. O sea, y pues digo, perdón si lo digo de esta manera, a lo mejor a alguien no le va a caer bien ahí, pero pues yo tenía la visión y la misión, yo era el que ponía fechas. Y yo fui el que hice los contratos de grabaciones con las disqueras, diferentes disqueras que estuvimos. Yo ponía los días de ensayo. Toda esa gestión de... Todo eso que se tenía que se tenía que disciplinar en una banda. Así es. Yo lo fui formando yo a regañadientes del guitarrista, la verdad, digo, esto se va a salir a la luz pública, pero me vale. Lo siento, la verdad tiene que salir. Él era muy informal de hecho, no sé cómo sea ahora, pero pues la puntualidad no se le daba y digo, pero yo apretaba en esos puntos, sí. ¿No? Y a mí me gustaba mucho la parte de compartir, o sea, porque nunca he sido así como envidioso ni sí, nada. No, es la parte que no me gusta. Mira, por ejemplo, no sé, los músicos que me conocen saben que, por ejemplo, llegan a un evento y ¿qué crees, Charly? No traemos amplificador de guitarra. Ahí está. Lo que sí no presto a mi guitarra. No, y aparte. Lo que sí no presto a mi guitarra, bueno, ni el bajo, nada de eso. No, y aparte, como músicos, a veces es lo que decías, como aprensivos en ciertos aspectos, ¿no? Y yo no tengo tema. Por ejemplo, a mí me han preguntado, oye, ¿qué músicos te gustan? Uy, tengo un buen de amigos que tocan genial y tocan muy bien, ¿no? Y compañeros ahí de la música. Y yo los aplaudo, o sea, los veo tocar. Okay. Y digo, pues soy hasta fan de algunos de ellos, ¿no? Y se los digo, claro. Me late cómo tocas, eres un crack, brother. Charly, ¿por qué de Apache? ¿Por qué? ¿Por qué lo vistieron de Apache? Tuvimos Cuéntame. Un disco que se llamó En Pie de Guerra. Ok. Banda Bostik, En Pie de Guerra. Aunque no se trataba de competencia externa, sí hay una competencia interna. Okay. Dentro del gremio de cualquier tipo, siempre hay una competencia, siempre hay algo que tú quieres hacer mejor que los demás. En cualquier ámbito. Uh-huh. O sea, tú si eres empleado de una empresa y quieres subir de nivel, no le metes la pata al otro. O sea, lo que haces es prepararte, estudiar y hacer las cosas mejor que el otro. Claro. Ese es mi punto, ¿no? Es la mejor forma de llegar. Claro. ¿Ok? Entonces nosotros llegó un momento de que el Tri y Banda Bostik estábamos al mismo nivel. Llegó el momento de que Chela Lora, la representante del Tri, no quería ya alternar con Banda Bostik porque la Banda Bostik estaba teniendo mucha popularidad. De hecho, varias ocasiones, en el momento de que iba a tocar el Tri, empezaban a gritar, el público empezaba a gritar, Bostik, Bostik, okay. Bostik. Entonces había como una efervescencia ahí del público, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta de todo eso. Entonces nosotros nos pusimos en pie de guerra. Okay, en pie de guerra, o sea, vamos a pelear por esta posición. Exactamente. Claro. Entonces se nos dio y sacamos. La verdad es que casi todos los discos de Banda Bostik pues, son muy buenos, ¿no? Yo fui director y productor musical. Y también esto es una parte Llevaste toda la parte. Digamos que contribuí en un gran porcentaje. De hecho, estoy en tratos ahorita con la compañía Discos y Cintas Denver para seguir trabajando con ellos como director y productor musical de algunas bandas. Perfecto. Aquí es el tema. O sea, ellos como disquera se dieron cuenta quién trabajaba la dirección y la producción musical.
Entonces, ¿por qué no llaman a otras personas? Claro. O sea, no es que yo esté de presumido, pero es que las cosas van saliendo. Las cosas como realmente eran en ese momento. De hecho, hoy tuve una plática con el dueño de la empresa y me dijo, es que tú en este momento estás para cosechar todo lo que has sembrado, porque yo he platicado con músicos de acá y me dicen, yo quiero que Charly me produzca. Y si ellos se dieron cuenta de que cuando tú renunciaste a Banda Bostik, ya la música no fue la misma. Es ahorita no lo que mencionas, es el fruto de todo lo que fuiste trabajando, lo que fuiste sembrando, pues ahora viene la parte de la cosecha, ¿no? Que además sobre el rock fui aprendiendo, porque yo no estudié producción musical. Yo no estudié ninguna ingeniería. Pero tienes una visión, que eso fue también lo importante, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Quiero esto, vamos a hacer esto. Y empezaste poco a poco, ¿no? A sentarlo. ¿Sabes qué me gustó mucho? Sentarme con los ingenieros de grabación. Aprender. Y yo los veía, o sea, observando se aprende. Lo que tu papá, claro. Observando se aprende. Entonces yo veía, de hecho en aquel entonces se grababa de modo análogo. Entonces, por ejemplo, había ocasiones que me decía algunos ingenieros, ¿no? Uno de ellos era David Guerrero. Yo le decía, en esa parte quiero que le subas un poquito aquí a la reverberación de la voz. Sí, pero yo voy a estar ocupado acá de este lado, ayúdame, ok. Le digo, ¿qué tanto? No, pues así. Entonces, en el momento de que estábamos haciendo edición o masterización, yo hacía lo que él me decía. Y vas aprendiendo. Y vas moviendo botones, claro. Y te vas metiendo al mundo de los botoncitos y vas ampliando un panorama tremendo. Ahora, estar en un estudio de grabación atento, se te agilizan los sentidos auditivos, pero tremendo, sí. El sentido auditivo, ¿no? Sí. Se te agiliza tremendo. Ahora, en mi caso, como yo empecé desde muy chavo a escuchar música, bueno, con decirles que cuando yo escuché por primera vez Carmina Burana de Karloff, yo me imaginé dirigiendo la orquesta. O sea, yo me vi ahí como que... Proyectabas esa parte. O sea, todo eso te hace como... Te imaginabas, te transportabas. Sí, exactamente. Y digo, sin drogas. Charly, regálanos una canción. Sí, claro. ¿Cómo quieres regálanos que escuchar? Viajero, lo que tú quieras. A ver. ¿Quieren algo de Bostik? A ver, un poquito. Y ahorita quiero que nos... ¿Sabes qué? Hay una canción de Bostik que a mí me gusta mucho. A ver. Enterrando uno a uno mis recuerdos, he sepultado mi dolor por no llorar, he cerrado mi diario para siempre, he decidido terminar para empezar. Hoy quiero llenar de paz mi corazón y olvidar los viejos tiempos de rencor. Hoy quiero estrechar la mano de mi enemigo y acercarme poco a poco más a Dios. Mas no sé si podré hacerlo, no sé si pueda lograrlo, pero al menos voy a intentarlo, voy a tratar de cambiar. Voy a darme una nueva oportunidad. Voy a darle sentido a mi existencia.
Voy a salir pronto de la oscuridad, abrir mis ojos y tratar de hacer conciencia, salir sin miedo a las calles de la ciudad, mirar al mundo con deseo de progresar, tratar de subir a la cima de la montaña, ver mi pasado y la esperanza de un mañana. Mas no sé si podré hacerlo, no sé si pueda lograrlo, pero al menos voy a intentarlo. Voy a tratar de cambiar. ¿Cuántas veces la vida me ha arrebatado de las manos el amor y la esperanza? ¿Cuántas veces he perdido la confianza? Y con esfuerzo poco a poco he levantado. He vivido mucho tiempo en la ignorancia, me he refugiado en la mentira y la vagancia, he ignorado la verdad por conveniencia, de hipocresía he alimentado mi conciencia. No sé si podré hacerlo, no sé si pueda lograrlo, pero al menos voy a intentarlo. Voy a tratar de cambiar. No sé si podré hacerlo, no sé si pueda lograrlo, pero al menos voy a intentarlo. Voy a tratar de cambiar. Voy a tratar de cambiar. Ay, qué bonito. Qué hermoso. Sí, es una rolota. A mí siempre me gustó esa canción. Qué hermosa y sobre todo, pues, que tú la cantes, que la disfrutes, ¿no? Ahorita verte tocar te sumerges en la canción. Muchas gracias. Y eso es muy bonito. Y sobre todo, pues, que tú nos cuentes, ¿no? Todo el proceso, todo eso. Un pequeño que de repente vio esa parte de vi una guitarra, crecí con la música, crecí esto y ahorita, pues, el hombre que eres, ¿no? Todo eso, toda tu formación, el apoyo de tus padres, el apoyo de tu familia, que es lo importante. Hoy en día, ¿tú qué quisieras decirle? Bueno, me parece que tu papi ya no está con ustedes, ¿no? Sí, ya no está mi padre, ya tiene años que falleció. Igual mi mamá. ¿Tú qué te hubiera gustado haberles dicho? ¿Qué palabras? Fíjate que yo soy traigo como una satisfacción personal. Okay. Porque sí, dentro de las cuestiones de la música y todo esto, pues sí me separé mucho de la familia, ¿no? Uh-huh. Mientras que había fiestas, ya cuando yo empecé a tocar ya bien seguido y todo esto, las giras y todo este rollo, pues no me permitía estar en las fiestas de la familia. Era como un sacrificio, ¿no? Casi. Era como no estar con ellos en las fiestas, pero sabía que mi responsabilidad estaba de este lado.
Entonces, sí es complicado porque hay emociones encontradas. De repente, ay, me gustaría estar ahorita, no sé, en el cumpleaños de mi papá, o en el cumpleaños de mi mamá, no sé, o de mis hermanas, o de mi hermano, no sé, pero, o con mis hijos, ¿no? Con mi esposa, con mis hijos. Sin embargo, creo que mi conversión al cristianismo, mis padres se dieron cuenta de mi cambio. Yo dejé drogas. Yo era adicto, o sea, yo fui adicto. ¿En qué momento tú decidiste, dentro de todo ese círculo, ajá, obviamente te llevaron lo que tú dices, ¿no? A las drogas, a toda esa parte. ¿Tú en qué momento dijiste, sabes qué, ya no quiero esto? O sea, llega un momento en que bueno, a mí en lo particular, me di cuenta que me estaba destrozando, o sea, que yo me veía en el espejo y decía, ese no soy yo. O sea, ya no me gustaba, luego ya tenía muchos problemas con mi esposa, mis hijos ya no me veían con ese respeto, con esa admiración, sino con cierto miedo, porque también las drogas te trastornan, claro, y te ves mal, agredes, te vuelves violento. Aparte, la fama también de alguna manera te hace como sentirte superior, ¿no? Sí. Hay un egoísmo, hay una vanidad por ahí. Entonces, todas esas áreas, de repente, ya cuando estaba en mis 5 sentidos, así como que decía, hoy la regué, y empieza un remordimiento y esa culpa, eso todo. Sí, ese sentido de culpa, y no quieres perder a los tuyos, y no quieres dar mala imagen con los tuyos, y entonces sí llega un momento en que ya como que dices, híjole, esto ya no, el consumo, ¿no? Yo no le echo la culpa a la música, pero para mí fue como un escape la música al principio, y lo sigue siendo, ¿no? Porque la música para mí actualmente tiene mucho sentido en mi vida, pero llegó un momento que yo ya no quería consumir. De hecho, una vez tuve un problema muy fuerte en la casa y con mi esposa, tremendo ese problema. Se enteró mi mamá y mi hermana mayor, me llevaron a jurar ante una estatua de San Judas Tadeo. me dieron esa cosa que tienes que firmar, tu estampita, ¿no? Tu estampita. Me la dieron y juré por 1 año, 12 meses no tomar bebidas etílicas, ¿no? Uh-huh. Pero de lo demás no me comprometí, entonces yo seguí consumiendo. O sea, era lo mismo, todo. Casi o peor. O sea, yo tenía un gran problema de adicción. Actualmente yo soy terapeuta en adicciones, okay. Me estudié también algo de eso en un curso especial que dio la Universidad de Morelos. Y lo tomé y me di cuenta, aprendí muchas cosas ahí. Yo no sabía que existía el síndrome de abstinencia. Y ahora que soy terapeuta y que visito varios lugares, o he visitado varios lugares, yo he visto a gente que se pone bien mal porque por la cuestión de la abstinencia, el alcohólico tu cuerpo tembloroso, ya no lo está digeriendo. Sudan frío y piden a gritos la sustancia, un guachicol, o lo que estén tomando, o lo que estén consumiendo. Y mi esposa me dice que a mí me cambió el carácter, que de repente me volví muy enojón. Pues yo creo que fue la parte donde fue mi abstinencia, ¿no? Sin embargo, al compararme con otros, porque yo era de alto consumo, o sea, no lo digo como orgullo. Sí, no, claro. Lo digo con vergüenza, o sea, porque sí es era penoso. Un exceso ya. Ya era del diario, tenía que consumir algo para poder estabilizar mi cuerpo, ¿no? Entonces yo siento que Dios fue muy benévolo conmigo en ese aspecto, porque no sufrí. Cuando menos no me azoté, ni me puse así todo. Ese síndrome, ¿no? Que decías. Entonces, todas esas situaciones y los problemas en la casa con mi esposa y todo eso. Ya te estaban alcanzando. Sí, ya me habían superado, ¿no? Entonces, somos invitados a conocer a Cristo por la familia de mi esposa, su hermana mayor, y su esposo, el esposo de mi concuño prácticamente, sus hijos. Empiezan a congregarse, nos empiezan a hablar de Dios, pero yo no quería saber nada de religión, ¿no? Sí, no, entonces, tú en tu vida. Ajá, pero sucedieron varias cosas, y para no hacerlo tan largo, mi hija empezó a asistir a una iglesia cristiana muy cercana a la casa, y luego ya mi esposa también empezó a asistir, luego mi hijo también. Entonces yo los veía que regresaban bien contentos, y llorosos, pero bien contentos.
Entonces empecé a sentir Y curiosidad, ahora ¿no? estos, ajá. Sí, claro. como que, ¿qué les pasa a estos, no? ¿Por qué vienen así? Entonces, en un martes, había servicio también en esa iglesia los martes, y me invitan mis hijos. Y vamos a la iglesia, papá. Y yo no quería saber nada, digo, que Dios les bendiga. Pero ustedes solitos. Y sí, hasta les propuse, los llevo y voy por ustedes después. Pero yo no, hijos, yo paso sin ver. A mi religión no me interesa. ¿Por qué yo despreciaba las cosas de la religión? Porque a mí me gustó mucho la historia. Entonces conozco la invasión de Roma sobre España, de España sobre la República Mexicana. Conozco el catecismo o la catequesis que dieron el adoctrinamiento a la usanza romana, la expansión del Imperio Romano a través de la religión, tomando en base a Pedro, ajá, pero olvidándose de los verdaderos estatutos bíblicos. Entonces, yo no quería saber, conocí la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera Hitler mató tanta gente como en la Santa Inquisición, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Claro. Entonces, yo no quería saber nada de eso. Hice mi primera comunión por costumbre, por tradición de la familia. Sí, de tus papás. Pero yo terminé de hacer mi primera comunión, nunca más me volví a parar a la iglesia a comulgar o a confesarme, porque además me di cuenta muchas cosas de ahí de cerca, ¿no? No quiero hablar mal de nadie, pero bueno, te das cuenta de muchos aspectos. De muchos aspectos que van rondando por ahí. Entonces, yo nada más iba a misa y eso, porque había 15 años, bodas o algo así por el estilo. Sí. Y pues llegaba a la misa para que nos vieran que estábamos ahí y que nos dieran buen servicio en el salón. La hora de la comida. Sí. Entonces, pues yo no quería saber nada de religión, mucho menos de la católica, ¿no? Entonces, cuando empiezan a ir ellos, dije, no, pues ahora sí que ellos, si les sirve, que vayan, ¿no? Pero me daba la curiosidad, entonces me invitan y me aplican una llave tamaño Charlie Bostic. Sí. Me pegaron en la vanidad, pero fuerte, en el orgullo, ¿no? Me dijeron, vamos, los músicos tocan bien padre. Dices, a ver, sí es cierto. Sí, a ver, vamos a checar a esos músicos. Y fuimos. Y esa conferencia que dio ese pastor, que pues yo realmente no tenía concepto de pastor, ni de ministerio, ni de alabanza, ni de adoración, sabía muy poquito, pero nada, o sea, prácticamente nada. Entonces, me pegó la conferencia, pero lo primero que me impactó es que ese conferencista habló dándole sustento histórico, científico a la Biblia como la palabra de Dios. Entonces cuando yo lo escuché dije, oh, ese señor sí sabe lo que dice, porque yo de alguna manera lo sabía. A mí me gustó mucho el estoicismo, el término a lo mejor casi nadie lo conoce, bueno, no creo que ahorita ya es muy famoso, otra vez está volviendo a tomar auge el estoicismo, la filosofía de Marco Aurelio, etcétera, Sócrates, Platón, Aristóteles, toda esa gente, ¿no? Entonces, dentro de todo lo que se estudia en historia, pues estudias la cultura celta, los persas, los griegos, los romanos, los egipcios. Entonces, todo eso que estaba diciendo ese conferencista me llevó a mis tiempos de haber aprendido algo de eso. Entonces, yo dije, ese señor sí sabe lo que está hablando, porque yo ya lo sé. O sea, yo lo estudié, y no lo estudié en una iglesia, lo estudié en la escuela. Claro. Entonces dije, este señor sí sabe lo que dice. Y empezaron los bibliados bien fuerte para los hombres. Órale, para ti, ok. No, yo no cumplí como buen esposo en ese momento, ni como buen padre, ni como buen hijo, ni como buen amigo, ni como buen vecino siquiera, ¿no? No viste lo duro, sino lo tupido en ese momento. Y yo estaba llorando, o sea, yo terminé llorando esa conferencia, y ese pastor hizo el llamado para que recibiéramos a Jesús. Y yo sí lo hice, y lo hice de verdad. O sea, realmente cuando hacen ese llamado, ¿qué pasó por tu mente para decir sí, yo quiero? Lo que pasa es que hubo como una comunicación sin hablar. O sea, tú si eres esposo, ¿cómo cuidas a tu esposa? ¿Cómo eres con tu esposa? Porque la palabra de Dios dice que vivas con sabiduría con tu esposa, dándole honor como vaso más frágil, como coheredad de la gracia de la vida. Como padre tienes que llevar a tus hijos a la presencia de Dios. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aunque fuese viejo no se apartará de él. Como hijo, honra a tu padre y a tu madre para que seas próspero y de larga vida. Es el primer mandamiento con promesa. Como amigo, Proverbios 17
17, en todo tiempo cuida el amigo y es como un hermano en los tiempos de angustia. Entonces yo me di cuenta que no cumplía con los requisitos bíblicos. Ni uno. Para poder, ni uno pasaba, ¿eh? Entonces me sentí como exhibido, como me sentí. ¿Quién vino a decirles? Sí, de hecho pensé por un momento que mis hijos habían ido de chismosos, por eso me habían insistido tanto para que yo acudiera a la iglesia ese día, ¿no? Más bien esa tarde. Y bueno, el punto es de que fue una regañiza de parte de Dios a través de ese pastor. Entonces cuando dijo, pero no te preocupes, porque dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces yo lo transferí en mi mente carnal, es como si yo debiera mucho dinero en el banco y llega Jesucristo y me dice, ya no debes nada. Entonces yo sí quería de eso. Sentiste alivio en ese momento. Sentí alivio, dije, se puede cambiar todo eso. Entonces yo dije, ¿y cómo le hago? O sea, lo pensé, ¿y cómo le hago? Dice la palabra de Dios en Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca, creyendo en tu corazón que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos al tercer día, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Yo dije, pues sí, sígueme en esta oración. Dije yo sí. Órale, sí. Ya. Fue como una comunicación mental. De repente hasta llegué a pensar, este señor sabe lo que estoy pensando. Me está leyendo la mente. Sí, de verdad que sí lo pensé, ¿eh? Ajá. Pero se ganó todo mi respeto en ese momento, ese señor, ese pastor. Se ganó mi respeto, mi admiración y cautivó toda mi atención. Entonces yo recibí a Jesús y yo seguía llorando. Paso siguiente, nos dijeron que nos pusiéramos de pie. Primero levantábamos la mano, luego nos pusimos de pie. Nos pidió que nos pusiéramos de pie. Llega una persona y nos pone una hermanita, nos pone un sticker con la carita feliz de Sabritas. No es comercial. Y decía, sonríe, Jesús te ama, ¿no? Entonces lo leo y me pongo a llorar todavía más. Uy, Jesús me ama. Sí, Jesús me ama. Y nos invitan a pasar a una plática para conocer un poquito más de la historia de Jesús. La inducción, toda esa exactamente. Y el hermano que da el estudio, el estudio, nos habla de Isaías 53, donde narra 700 años antes del advenimiento de Jesús, nos narra cómo fue lastimado, cómo fue herido, nos platica de que los romanos, yo ya sabía eso, pero nunca lo había transportado a la historia de Jesús. Y sobre todo cómo lo estabas viviendo en ese momento, ¿no? Uh-huh. Cómo lo sentías, ¿no? Lo que estaban. Yo en historia, cuando yo estudié historia romana, del Imperio Romano, te hablan de los Nerones, te hablan de los Césares, pero te hablan también de los sacrificios que hacían, de cómo castigaban a la gente. Entonces, sí, agarraban a la gente que estaba, a los insurrectos contra el Imperio Romano, y los sacrificaban de una manera tremenda, los crucificaban y los lastimaban hasta morían, expertos en tormento, más que los chinos. Y los chinos llevan un lugar especial en el tormento. Por eso se le llaman tormento chino. ¿Sí sabías eso? No sabía. Bueno, los tormentos, he aprendido hoy. Uno de los tormentos chinos más fuertes es que te claven una espina o un clavo o una aguja entre la uña y la carne para hacerte confesar algo que a lo mejor ni siquiera hiciste, ¿no? Sí. Pero bueno, es uno de los tormentos chinos más fuertes, pero los romanos los sobrepasaban. Entonces, cuando este brother nos empieza a enseñar, según Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, lo tuvimos por estar azotado y herido, llevó en sus llagas todas nuestras enfermedades, etcétera, todo lo que dije de Jesús, yo lo vi como una película en mi mente. O sea, yo lo vi como si fuera La Pasión de Cristo, la de Mel Gibson. Sí. Pero lo dimensioné de esa manera. Entonces, yo seguía llorando y nunca había yo visto la historia de Jesús de esa manera. Entonces, me di cuenta que Jesucristo es el hombre más valioso y más importante de la historia de la humanidad. Pese a quien le pese, fuera de cualquier concepto religioso, Jesús sí se entregó en vida, se entregó hasta la muerte en la cruz del Calvario, total, para poder salvar nuestra alma. No por un territorio, no por un dinero, no por una posición sociopolítica, sino por algo intangible que es el alma, alma de la humanidad. Y wow,
De ahí cambió todo mi panorama. Llegué llorando a mi casa, mi esposa estaba en la cocina, la abracé de costado y le dije, recibí a Cristo en mi corazón. Volteé y me dice, a ver si es cierto. Sí, la tenía bien herida, la verdad, bien lastimada. Pero fue un proceso de restauración realmente, ¿no? Sí. De tu familia poco a poco y todo ese aspecto. De hecho, 2 Corintios 5:17 dice lo que ya dijimos, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es todos los días. Todos los Así días. Es. Pero adelante dice, porque se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, por la reconciliación con Dios por los méritos de Jesús. Claro. Entonces, esa es la etapa que muchas veces no comprendemos o no sabemos, porque nos quedamos hasta el 17. Uh-huh. Pero en el 18 dice que se nos da el ministerio de la reconciliación, de la restauración. Claro. Entonces tenemos la gran posibilidad de retomar lo que posiblemente nosotros perdimos o el diablo nos robó. De hecho, a partir de ese momento hubo un punto en tu vida en el cual de decisiones. ¿Qué pasa cuando tú decides dejar la banda? ¿Qué dijiste? ¿Qué pensaste cuando ya dijiste voy a dejar la banda? Bueno, aquí... ¿Y qué te dijeron realmente? Sí, o sea, fue una decisión muy difícil. De hecho, lo platiqué con mi esposa y llegamos al acuerdo, ¿no? Porque sí dijimos de qué vamos a vivir, porque ya era una pequeña empresa, ¿no? Que ya generaba para 8 familias, 10 familias, ¿no? Porque teníamos staff, porque teníamos operador de autobús, porque teníamos ingeniero de audio. Era una logística grande. Ya teníamos una logística ahí, ¿no? Entonces, sí lo platicamos, tuvimos un negocio después de comida, mi esposa cocinaba, yo era el pinche. Pinche no es grosería, es ayudante de cocinero. Es correcto. También hacía de mesero. Entonces, después tuve algunos empleos, mi esposa siempre ha trabajado, entonces, pues ahí nos ayudamos, ¿no? Para salir del tema económico, o sea, sí, le pedaleamos, claro, sí le sufrimos. Fue un cambio drástico realmente. Total, así de 180 grados, ¿no? Sí fue una decisión complicada por la economía a un punto, pero también el arraigo, ¿no? O sea, porque ya estás acostumbrado a una cierta forma de vida, que también te vas abriendo el panorama, ¿no? O sea, te vas dando cuenta, por ejemplo, que ya no puedes cantar lo que cantabas antes. Así es. Que empiezas a estudiar la palabra de Dios, que es la Biblia, y te das cuenta que Dios hizo... El contraste de la letra y esa parte ya chocaba, pues realmente. Todo lo que se refiere a las líricas, y a las letras, sí, exactamente. ¿Cómo lo tomó la banda tu salida? Pues creo que les cayó bien. Es que mira, cuando eso no esperaba. Es que mira, digo, no quiero ser muy extremo en mi comentario, pero ya no convivía yo como convivía antes de conocer al Señor con ellos, ¿no? Ya empecé a tener como mi alejamiento, empecé a tener así como más cercanía con con mi familia. Me fui alejando más del ambiente. Y lo hice porque fui aprendiendo la palabra de Dios, algo que a mí me cautivó, sí, la vida y obra de Jesucristo. Entonces yo quise saber más de Jesús, mi Salvador. Te quisiste meter de lleno. Exacto, entonces yo me metí a estudiar y empecé a tomar cursos discipulados ahí en la misma iglesia, Vida Nueva para el Mundo. Y ahí pues aprendí que las cosas que Dios quiere para un ser humano, de un ser humano y para un ser humano. Entonces, sí empezó a haber un cambio, ¿no? En mi forma hasta de vestir. Ya no me vestía como yo antes me vestía, ¿no? Empecé a ser como más sobrio en algunas áreas de mi vida. Me alejé de muchas tentaciones también. Así es. Entonces, yo estaba ahí en la tentación. Entonces, sí, o sea, la palabra de Dios dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, yo dije, no, pues yo sí estoy en, pero pues, también también no estoy tan fortalecido, o sea, también tengo debilidades. Podrías haber caído, ¿no? Tengo debilidades como cualquier ser humano, y de hecho algunas veces todavía se me antojó y me llegué a drogar otra vez, pero el remordimiento y el arrepentimiento era mucho más fuerte. O sea, sí, o sea, no fue un cambio así tan radical, pero en 3 años que nosotros recibimos a Jesús en 1998 y en el 2001 renuncié a Banda Bostic.
Digo, voy a poner un parámetro, más o menos. Yo regularmente todos los días fumaba marihuana, todos los días. A veces un marro, a veces varios, ¿no? Dependiendo de mi estado de ánimo y lo que tuviera que hacer. Consumía coca todos los días, piedra, a lo mejor los fines de semana o después de las fiestas, ¿no? Okay. Pero yo dejé la marihuana así, dejé la coca así. Se me llegó a antojar como unas 4 o 5 veces en el Inter del 98 al 2001, yo creo que unas máximo 10 veces. Lo volví a consumir, pero ya no en las cantidades que yo consumía antes. Y ya no era igual, realmente. Y ya no, o sea, luego me tu rebotaba, cuerpo ya no. Me daba así como un shock así tremendo, ¿no? Yo así como que no. Y ya no, o sea, ya no me caía, mi cuerpo ya no me lo pedía, mi mente me decía no, mi espíritu me dice no, mi alma me decía Jesús, okay. Clamaba al Señor. Y de verdad llegó el momento que hasta yo me ponía a orar postrado, así, Señor, perdóname. Ya no quiero, ya no quiero. Yo seguía fumando tabaco. Y una vez le dije a la persona que nos empezó a compartir, él fumaba muchísimo, se fumaba 2 cajetillas de Marlboro Light diarios, era su promedio. Y yo le dije, oye, ¿cómo le hiciste para dejar de fumar? Y él me dijo, unas cápsulas de rodillitis. Y yo todavía verde en el evangelio le digo, ¿qué es eso? Te tienes que hincar y decirle al Señor que te ayude a dejar todo eso. Sí. Y lo hice, y sí. Entonces, sí fue una decisión muy, muy ruda, muy drástica, dejar todo aquello que se había construido. No solamente yo, quiero que quede bien claro esto. Yo no fui el constructor de Banda Bostik. O sea, fuimos un equipo que trabajamos juntos, que sí, de alguna manera yo llevaba la dirección de muchas cosas, pero todos tuvimos parte que ver. En conjunto. Sí, o sea, sí, esto es la realidad. O sea, a mí no me gusta colgarme medallas que no me pertenecen. Okay. Yo creo que aquí fue un equipo en conjunto. Un trabajo en conjunto. Entonces, llega el momento de la renuncia. Nos damos cuenta que vamos a enfrentar a situaciones muy complicadas, pero simultáneamente yo me sentí aliviado. Tranquilo, sí. Y a ellos creo que les cayó bien. Fue de ambas partes. Ajá. En ese entonces, nada más de los originales estábamos el vocalista, el guitarrista y yo. Así nos marcábamos como los originales. El baterista no estaba. Teníamos un baterista que prácticamente era músico, pero ya bajo salario, ¿no? Entonces habíamos 3 socios, pero se va otro socio, entonces quedan 2 socios, entonces el reparto de utilidades pues, les es mayor a ellos, sí. ¿No? Yo creo que por ese sentido a ellos les cayó bien, pero ya no ya no funcionaron como creían que iban a funcionar. Charly, ¿tú cómo viviste hoy, en este año, pues la muerte de David? Me pegó, ya iba a agarrar tu taza. Me pegó mucho, sí me pegó, porque sí fue mi compañero de travesías 20 años más o menos, y de conocernos un poquito más, ¿no? Unos años más. Yo no quería ir al homenaje, le hicieron un homenaje muy cerca a la casa, ahí en la Arena Adolfo López Mateos. No sé si vieron los videos. Sí. Pero llegó un compadre mío y me dice, vamos, compadre, vamos. Iba con su esposa y sus 2 hijos. Y luego me dice mi esposa, pues vamos. Y yo iba nada más así a estar como público, pues normal, sí, claro, ¿no? Acompañar un ratito ahí a la familia y a la Banda Bostik. Entonces, cuando yo llegué a la López Mateos, cuando llegamos a la López Mateos, les dije a los de seguridad que los conozco, porque pues tantos años ahí trabajando ahí, ahí en muchos lugares, ¿no? Y les dije, ¿dónde están los muchachos? Y me dice, por acá. Y me empezaron a abrir cancha y decían, él es el bajista original, ábranse. Entonces la gente se empezó a abrir y ellos atrás de mí. Pero llegamos al momento de que había un puentecito para llegar al ring, y a ellos ya no los dejaban pasar al ring. Del otro lado. Entonces ya me pasé yo solo, y yo llevaba hasta mi Biblia, y la puse arriba del ataúd. Si ven ustedes el video, lo puse arriba. Pues yo quería predicar ahí, yo quería tomar el micrófono. Momento, ¿no? Sí, dar algunas palabras a la gente, ¿no? Y que supieran que pues en Jesucristo está la salvación, claro, ¿no? Entonces,
llego inmediatamente, me cuelgan el bajo, no sé ni quién estaba tocando el bajo, y me lo pasaron así inmediatamente. Entonces me toqué con ellos, Tlatelolco 68 y Jesús de Nazaret. Y fue un momento muy emotivo. Y entrar a la Arena Adolfo López Mateos, donde yo toqué muchísimas veces. Te regresó fue como momentos. un déjà vu, y luego ver ahí el ataúd. Fuerte el momento. Es triste, muy triste. Pues muchas vivencias como grupo, muchas vivencias, muchas circunstancias. Y sobre todo, pues regresar a eso. Es un tema muy complicado. Porque, bueno, no complicado, sino más bien voy a tratar de ser muy objetivo, ¿no? Independientemente de que pues, sí tuvimos problemas como todo grupo, etcétera, tuvimos problemas muy fuertes a veces, pero siempre fuimos como una familia. Siempre fuimos, o sea, viajábamos juntos, en el autobús juntos, en el avión juntos, ¿sí? Hoteles de Estados Unidos, giras por todos lados, juntos. Comíamos juntos, almorzábamos juntos. Bueno, no iba a decir una tontería, pero juntos. Entonces de repente ves a tu camarada ahí en el ataúd y dices, no manches, o sea, este tipo que brillaba en el escenario, que la gente le admiraba de gran manera, que cómo puede ser que esté ahí en un ataúd y ya no esté cantando con la agrupación, y que ya no esté como de alguna manera provocando a la gente a la euforia y todo este tipo de cosas, que es alegría, gusto, gozo, baile, gritos, algarabía, ya no está. Ya no. Y ves a la familia así como que todos achicopalados, y dices, duele y duele muchísimo. Claro. Bueno, terminó todo esto y pues sí, para mí fue un impacto tremendo. Fue como un déjà vu, regresar al lugar donde nos aplaudía la gente. Tus inicios, ¿no? Todo Sí, la gente ahí nos amaba. En la Arena Adolfo López Mateos fue como la casa de Bostik. Ahí la gente nos aplaudía, gritaba Bostik, súper fuerte. Imagínate 3,000 personas gritando al mismo tiempo Bostik, y tú ahí en el escenario te sientes, de verdad, o sea, sí te sientes. Sí, claro, es una emoción. Hay una adrenalina tremenda, o sea, sí, hay un movimiento hormonal en todo el cuerpo y se te mueve todo, ¿no? Entonces, sí, eso pues solamente cuando lo sientes, cuando lo has vivido, lo puedes así como dimensionar, ¿no? Entonces, pues yo soy una persona agradecida con Dios en esa área. Creo que regresándome un poquito a ese tema, sí, yo sí estoy bien agradecido con Dios, porque mis consumos eran para que me hubieran llevado a la muerte o a una enfermedad muy fuerte. O a la destrucción de tu familia también. Igual, o sea, te destruyes tú como cabezas, destruyes la familia. Charlie, ¿qué palabras quieres decirle a tu esposa, a tu familia? Pues es que... Yo sé que aquí está, pero que queremos que quede grabado. Esas palabras especiales, queremos escucharlas. Bueno, de entrada, a mi esposa, pues mi gratitud, ¿no? Por todo lo que me soportó y me ha soportado, porque también los cambios son fuertes. Claro. El apoyo que me ha dado siempre, incondicional. Como todo matrimonio también hemos tenido problemas, altas y bajas, hemos tenido cosas que a veces no engranan bien entre nosotros. Sin embargo, aquí estamos como matrimonio, ¿no? 42 años de casados, nos casamos muy jóvenes. 10 de septiembre de este año pasado acabamos de cumplir 42 años de casados. Ha sido un soporte en mi vida también. Se cumple la ayuda idónea, a veces con problemas, pero ahí nos vamos empujando uno al otro, ¿no? Mis hijos también igual, o sea, tenemos 2 hijos nada más, Abraham e Itzel. Y ambos ya con sus familias, ya somos abuelos nosotros, tenemos 4 nietos, 2 y 2 de cada uno de mis hijos, y me encanta porque se congregan, sirven en la iglesia,
se cumple la palabra de Josué, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Se cumple también Deuteronomio, que donde dice, creo que es 15 y 30 también lo menciona. Dice, he aquí que he puesto al cielo y a la tierra por testigos, que pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida para que tengas vida tú y tu descendencia. Entonces se va cumpliendo esto, ¿no? Yo feliz con Dios, agradecido con Dios por todos los beneficios. Dice el Salmo 100, creo que es el Salmo 100. Bendice alma mía Jehová y nunca me olvidé de ninguno de tus beneficios. Entonces nunca me olvidé de ninguno de sus beneficios. Y uno de los beneficios más hermosos es tener a mi familia entera, completa, y que podamos caminar juntos en el camino que es Jesucristo. Qué bonitas palabras. Y pues esto va a quedar dentro de este bonito programa también. Que no queremos que el tiempo pase, pero de repente el tiempo pasa y sobre todo pues queremos agradecerte ese tiempo, todo lo que nos has contado, nos has platicado, la verdad nosotros lo atesoramos y sobre todo pues queremos despedirnos, pero queremos despedirnos con lo más maravilloso que tú haces, tocando. ¿Nos puedes deleitar con algo, por favor? Y nos despedimos. Chicos, no se les olvide conectarse en lo que es de XD Oficial, mi historia, mi voz, aquí con Charlie Bostic. Dale. ¿Quién iba a creer? ¿Quién iba a pensar que un tipo como yo pudiera cambiar? ¿Quién lo pensaría? ¿Quién iba a decir que este duro corazón entraría a redil? Solo tú me conoces de principio a fin. Solo tú, mi Jesús, conoces mi corazón. Solo tú sabes de dónde vengo y a dónde voy. Cuando escuché tu voz, ablandaste mi corazón. Mi oído reconoció la voz de mi pastor. Dulces son tus palabras, miel para mi corazón, joyas preciosas, perlas de gran valor. Solo tú lo sabías, tú ya me conocías, me hiciste a tu imagen, soy más que vencedor. Del barro tú me sacaste, con tus manos me modelaste, y sabías que algún día le cantaría el amor. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, mi Jesús, conoces mi corazón. Solo tú sabes de dónde vengo y a dónde voy. Solo tú me conoces de principio a fin. Solo tú, mi Jesús, conoces mi corazón. Solo tú sabes de dónde vengo y a dónde voy. Solo tú sabes de dónde vengo y a dónde voy.
Solo tú sabes de dónde vengo y a dónde voy. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación.